Buenos días, otra vez está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, enseñando ya las últimas lecciones del libro de Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 22, estamos analizando los versos 6 al 21. Como siempre, un saludo para todos nuestros hermanos y los hermanos también que nos escuchan en otros países. Estamos muy contentos que cada vez estos mensajes son escuchados por hermanos y hermanas que nos estimulan a seguir adelante. El tema que estamos estudiando trata acerca para concluir. En la clase pasada vimos acerca de los pensamientos repetidos que se dan, o sea, podemos decir que este capítulo 22 en cierto modo es una repetición de lo que a través del libro hemos estado estudiando. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la última palabra. Y hablemos acerca de la última palabra sobre las Escrituras. Vamos a estarlo tratando en los versos 6, 18 y 19. El texto comienza con la siguiente afirmación que el ángel hace al apóstol Juan. Estas palabras son fieles y verdaderas. A Jesús ya se le había caracterizado como fiel y verdadero. Usted puede acompañarme aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Luego pasamos al capítulo 19 y el versículo 11. Ahí también se trata a él de esta manera. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, esta es una declaración que se aplica especialmente a la descripción que se hace del cielo aquí en los capítulos 21 y 22. Puede que también tenga como propósito servir de exposición sucinta, o sea, de una exposición breve en lo que se refiere a la totalidad del libro de Apocalipsis. Y no solo en lo que se refiere al libro, sino también en lo que se refiere a la totalidad de las Escrituras. Ahora bien, ¿qué razón hay para considerar fidedigna la Biblia? Es una pregunta, muy interesante. ¿Qué razón hay para considerar fidedigna la Biblia? Porque en este mundo, desde que se creó y desde que el Señor hizo sus revelaciones a través del Espíritu Santo y usó a muchos escritores, desde que hay la facilidad de leer la palabra de Dios, ha habido siempre el rechazo a decir que las Sagradas Escrituras no son fidedignas. Bueno, la respuesta se encuentra en las palabras del versículo 6. Dice este versículo: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los hombres que escribieron la Biblia
no lo hicieron siendo guiados por sus pensamientos, por sus propias ideas, por sus propias palabras. Claro, cada escritor manifestó su estilo, su educación, eso es evidente. Pero ellos escribieron, quien estaba realmente dando fue Dios el que ejerció dominio de los espíritus de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pedro recalcó en su segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que más clara, más explicación que nos da este versículo no puede haber. Es notorio cómo es que la Biblia tiene una procedencia totalmente divina, una procedencia que procede de Dios, que procede del Espíritu Santo. Sabiendo que la Biblia procede de Dios, debemos respetarla. Esa es la realidad. Debemos respetarla. Es palabra de Dios, es su voluntad. En ningún otro lugar se subraya tan enérgicamente esta idea como en las poderosas palabras que se encuentran en los versículos 18 y 19. Noten lo que dicen estos versículos del capítulo 22, por supuesto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo quiero llamarle la atención a cada uno de ustedes. Piense en las terribles plagas que ya hemos estudiado aquí en este libro de Apocalipsis. Recuerde, si usted no lo recuerda perfectamente, usted puede recurrir a todas las grabaciones que ya tenemos acerca de estos estudios. Pero recuerde, pues, es todas estas plagas que nos habla el libro de Apocalipsis. A todo aquel que añada a las palabras del libro caerá en la maldición de tales plagas. Esa es la realidad. Eso es bien claro. Tenemos que entender esta situación. Ahora, recuerde las maravillosas bendiciones del cielo, entre las que se incluye el árbol de la vida. Todo aquel que quite de las palabras del libro no podrá gozar de tales bendiciones. A estas alturas del texto, y muchos autores que han escrito sobre el libro de Apocalipsis comentan que esperan no haberse hecho culpables de añadir o quitar en las afirmaciones que ellos han dicho. Yo hago también mías estas palabras, es decir, para mí es una preocupación. Yo espero que durante los 4 o 5 años que he estado enseñando sobre este libro, el Espíritu Santo, y tengo esa plena confianza, me ha estado guiando para no tergiversar lo que el Señor nos enseñó claramente a través
de esta parte conclusiva. Y como lo he dicho en varias ocasiones, este libro no por algo fue escrito ya al último de la revelación que se dio, que está calculada para el año 96 después de Cristo, porque precisamente está hablando ya de toda una vida de la iglesia. Yo creo que no hubiera tenido sentido, y aquí nosotros podemos ver sobre la gran sabiduría de Dios, no hubiera tenido sentido que el libro de Apocalipsis se escribiera inmediatamente después de que el Señor ascendió a los cielos, inmediatamente después que se dio el día de Pentecostés. Es decir, que el Señor esperó que su evangelio se diseminara y que la salvación se diera a miles de personas, que las iglesias maduraran, y que cuando las iglesias maduraran, entonces habría una explicación ya de aplicación acerca de lo que es la vida en la iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que nosotros vemos que ningún otro libro del Nuevo Testamento termina con amenazas tan inquietantes, porque esta es la realidad. El libro termina con amenazas que son muy inquietantes. ¿Por qué se le incluye en Apocalipsis? Bueno, tal vez Dios estaba anticipando la manera como los hombres abusarían de este libro. Lamentablemente así ha sucedido y sigue sucediendo. Hay un abuso en la enseñanza de este libro. Hay una diversidad de falsas interpretaciones acerca de este libro. Por ejemplo, sucede una catástrofe en X parte del mundo o en nuestra nación o en las naciones vecinas, y la gente inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Acuden al libro de Apocalipsis, aplicando que ya se están cumpliendo los tiempos que habla Apocalipsis. Yo ya no tomaré tiempo en explicar eso, porque evidentemente que a través de los muchos estudios que hemos tenido, lo hemos estado explicando muy claramente. Entonces, nosotros vemos que tal vez Dios nos estaba anticipando la manera, pues, cómo abusarían de este libro. Tal vez estaba haciéndonos saber que Él estaba totalmente consciente de que los hombres serían tentados a introducir sus propias ideas. Y es que es una realidad. Al hombre le gusta introducir sus propias ideas. ¿Ve? Entonces, y consciente también de que algunos desearían quitar porciones que discreparan con su posición teológica. Hay muchas personas religiosas que enseñan su posición teológica y como que quisieran arrancar del libro de Apocalipsis esas páginas para que no les contradiga lo que claramente está enseñando. Entonces, puede que las advertencias en contra de añadir y quitar no se encuentran en otros libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, y siempre lo he dicho, yo sé que muchos hermanos, diversidad de hermanos que enseñamos la palabra de Dios, estamos de acuerdo que son advertencias que reflejan la actitud de Dios con la totalidad de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay ideas parecidas que se encuentran cerca del comienzo de la Biblia. Por ejemplo,
Si vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Mire, usted tiene que ponerle cuidado a dos verbos aquí. Primeramente, al verbo añadir. Cuando usted ve un suceso, lo ve con sus propios ojos y empieza a narrarlo, ¿ve? Usted tiene que narrarlo como lo vio, no le puede añadir. Cuando usted ve este mismo suceso y empieza a narrarlo y le quita, no está diciendo la realidad, ¿ve? Si se trata de situaciones legales, usted está sujeto, si añade o si quita, a una pena civil penal. Pues mire, aquí este principio está siendo aplicable. Estas ideas se encuentran desde el comienzo de la Biblia y a mitad de ella. Por ejemplo, si vemos en Proverbios, en el capítulo 30 y el versículo 6, miren lo que dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muy claro. El proverbista también, muchos siglos después, repitió este principio. Pero hermanos, el apóstol Pablo hizo el mismo señalamiento cuando nos advirtió que todo aquel que distorsionara el evangelio de Cristo sería anatema. Note lo que dice en Gálatas capítulo 1 y los versículos 6 hasta el 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren qué cosa. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y usted tiene que entender, hay versiones que la palabra anatema la ponen en un lenguaje todavía más claro para nosotros. Sea maldito, dice. Y ese es el significado de ser un anatema, ser maldito. Y no hay cosa más terrible que recibir la maldición de nuestro Señor. Y yo no quiero dejar en mente que esta es la mayor preocupación de nuestro Dios. El Señor lo que quiere para la humanidad es misericordia, pero evidentemente que su misericordia la aplica hablando en el sentido de lo que es la voluntad de Él, en el sentido de serle obediente a Él, de obedecer su palabra, de ser cristianos fieles y de ser personas que andan en busca de la verdad, la encuentran, la analizan, la estudian pues y terminan obedeciendo a nuestro Señor. Tengo un testimonio muy reciente. Hace poco el hermano Larry White me escribió por un estudiante de sus cursos que él imparte, ahora lo hace en línea o a través de la página impresa o de los diferentes medios que ahora hay. Y me pedía de que el estudiante salvadoreño vive aquí en la jurisdicción de mexicanos, me pedía que alguien le pudiera contactar.
porque él en línea había ya estudiado algunos cursos de él y le decía que quería visitar una iglesia de Cristo y a la vez bautizarse. Y yo me puse en contacto con los hermanos de la iglesia de Cristo en Miramonte. Y uno de los ancianos, ni presto ni perezoso, me dijo: Alexander, pierde cuidado que nosotros tomaremos cuidado de este señor. Es un señor de 60 años. Pues en esa semana lo visitaron, llegó el domingo, visitó la iglesia en Miramonte y se bautizó. Y pues yo compartí esta noticia hace 2 o 3 días con el hermano Larry. El hermano Larry me decía que él mismo ya le había escrito. Pero me dice el hermano Larry: hermano, pues fíjese, yo le dije, gracias a Dios y gracias a la parte que usted hace con sus cursos. Y me dijo: pues mire, hermano, fíjese que él se dio cuenta nada más por los estudios de internet. Casi mi parte no fue mucha. Por supuesto que el hermano siempre actúa así, de esa manera. Entonces, ¿por qué estoy dando esta ilustración? Porque la Sagrada Palabra, cuando se escudriña, cuando se estudia, cuando no se le añade ni se le quita, la persona, no importa su nivel educativo o su nivel profesional, la persona de cualquier nivel puede entenderla, sin quitarle y sin añadirle. Entonces, nosotros podemos ver, pues, que nosotros tenemos que prestarle especial atención al pecado de añadir a la palabra. Hay que ponerle especial atención al pecado de añadir a la palabra. Y yo le digo una cosa: cuando uno no sabe algo que le preguntan de la palabra de Dios, hay que ser sincero. No importa, en mi caso, que tengo más ya de 50 años de estar en el ministerio del Señor, hay que ser sincero. Mire, hermano, realmente no entiendo ni yo también lo que usted me está preguntando, pero usted me está poniendo un desafío. Lo tendré que estudiar, lo tendré que investigar. ¿Para qué? Para no caer en el pecado de añadir a la palabra. Algunos creen que mientras se observe alguna forma de práctica bíblica, no causa ningún daño añadirle a ella o ampliarla. Ese es un error, es un grave error y se transforma en pecado. Dios dice que todos los que irreflexivamente le añaden a su palabra son tan culpables como los que flagrantemente rechazan sus verdades. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender muy claramente. Entonces, ¿cuál es la última palabra sobre las Escrituras? Bueno, la última palabra es que como la Biblia procede de Dios, debe ser respetada. Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia procede de Dios, la Biblia procede del Espíritu Santo, entonces debe ser respetada. Pero veamos, estamos hablando sobre la última palabra sobre las Escrituras, pero veamos otro aspecto sobre la última palabra sobre Jesús. Le doy énfasis, la última palabra sobre Jesús. Y esto lo tenemos aquí en este capítulo 22, versos 7, 12 y 13 y 16 y 20. Las palabras con que comienza Apocalipsis
recalcan que este es la revelación de Jesucristo, verso 1 del capítulo 1. A lo largo de todo el libro, Jesús ha ocupado un lugar central, y lo mismo sucede en el pasaje con que termina el libro, donde una y otra vez Él dice, vengo pronto, vengo pronto. Esto lo repite en los versos 7, versos 12 y verso 20. Vengo pronto. Se le llama en el verso 13 el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mire, son frases que están diciendo lo mismo. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, como decir la A y la Z del alfabeto en el idioma castellano. ¿Ve? Entonces, ¿qué entiende usted por principio? ¿Qué entiende por fin? Usted no tiene que batallar. El entendimiento ya lo tenemos. ¿Ve? Principio es inicio, fin es lo último. ¿Ve? El primero, que entiende por primero? Primero es primero. Va una fila de carros, el primer carro, dice usted. ¿Ve? Y así es. ¿Qué entiende usted también por el último? El último. No hay conceptos que a usted se le mezclen en estas declaraciones. Pues así se está hablando de nuestro Señor. Además se le describe como la raíz y el linaje de David. Mire lo que dice en Isaías capítulo 11 y el versículo 1. Dice acá de la siguiente manera, Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, nosotros podemos ver claramente pues que la estrella resplandeciente de la mañana que se está describiendo aquí en este verso 16 es bien clara la descripción. La frase la raíz y linaje de David es una aseveración, hermanos, en el sentido de que en su divinidad Jesús fue la fuente que dio origen al linaje de David y que en su humanidad Él fue descendiente de David. Esto es bien claro, esto hay que entenderlo a la luz de la Sagrada Palabra. Todas las promesas davídicas antiguo testamentarias se cumplieron con el nacimiento, con la vida, con la muerte y con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está claramente descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, usted puede leer desde el verso 24 hasta el verso 36. Ahí se corrobora el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Entonces, pues, Jesús dijo a los vencedores de Tiatira, en el capítulo 2, verso 28, les dijo que les daría la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana es la luz brillante que alumbra en el cielo poco antes del alba. Yo creo que a lo mejor se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como Venus, el lucero de la mañana. Aquí en nuestro ambiente latino se le conoce como el nixtamalero.
La estrella pues de la mañana, esa luz brillante que abunda en el cielo poco antes del alba, normalmente cerca del horizonte. Es la estrella que nos anuncia, hermanos, un nuevo día, un nuevo día. En las últimas palabras de Apocalipsis se recalca que el propio Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, verso 16. Ahí lo recalca, ahí lo deja muy claro. Voy a terminar esta parte, mejor dicho, del mensaje diciéndoles lo siguiente. ¿Cuál es la última palabra de Jesús? ¿Cuál es la última palabra de Jesús? Bueno, la última palabra es que Él es la totalidad. Dice que Él es el primero y el último. Eso es totalidad, hermano. Eso no es parcialidad. Eso no es una partecita aquí, allá o en medio o atrás o al frente, al lado derecho, al lado izquierdo. Él es la totalidad. O sea, tenemos que entender que Él es la fuente de nuestra esperanza. Él es la fuente de nuestra esperanza. El hermano Nelson esta mañana habló sobre la esperanza en el programa radial y yo quiero usar eso. La mejor esperanza que tenemos aquí y que es para nosotros los hijos e hijas de Dios es la esperanza celestial, la esperanza en el cielo. ¿Cuál es esa esperanza? La estrella resplandeciente de la mañana. Dios, hermanos, nos ayude a comprender más y más sobre el alto valor, el alto significado espiritual que tiene: yo soy el primero y el último. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Dios bendiga su bendita palabra.